José por haber estado en estos 3 últimos momentos. Bueno, el ensayo aquel que fue el descubrimiento por parte de ellos por primera vez del texto que no lo conocían, por la función. Yo he visto 2 funciones que han crecido entre la primera, que fue el jueves de la semana anterior, y el miércoles en el que tuvimos el encuentro. Creo que soy una gente muy bien hechita, muy limpito también, muy bien preparado, y creo que ha sido un trabajo en el que tengo que felicitarte por el riesgo que tenías para montar algo tan especial. Con muchos compromisos desde la aceptación tuya y a la vez el que te propongan hacer eso, que no es algo elegido voluntariamente, que es como normalmente se hace en factoría, ¿no? Se presenta un proyecto y tienes claro por qué, de quién viene, si es tuyo, y por otro lado, recién egresado, una persona con experiencia en el teatro, naturalmente, pero tiene su responsabilidad de cara a toda la historia de Factoría Echegaray, que son producciones malagueñas, y todo ello, mi reconocimiento, yo creo que de todo el mundo, ¿vale? Entonces, ahora ya sabes, y te he enseñado y has leído algún otro cuestionario de cualquier tipo, no sabes quién es BPJ, no se sabe para nada. BPJ, pero sí sabe ya cuáles son las preguntas que habéis respondido. Entonces, de forma natural, ellos te van a ir leyendo sus respuestas, no todas, porque tenemos 1 hora y aunque puede cundir, en función del tiempo, pues podemos quedarnos más parados en una pregunta u otra. Y creo que, menos la última, que tiene que ver mucho con la dinámica nuestra de si leer primero el texto o no, y hay opiniones muy diversas, de eso podemos hablar aparte en otro momento. Y que empecemos, ¿no? ¿Tú quieres decir algo antes de cómo te has sentido ya después, a todo lo pasado, de haber vivido la experiencia del último día del sábado pasado? ¿Qué fue? Exacto. Yo enteramente muy liberado, porque ha sido una cantidad de meses de llegar a obsesión con la obra y sobre todo los 2 últimos meses no parar. Pesadillas continuas y ya me siento muy liberado por haber decidido, venga, ahora otra cosa nueva y a tope con otra cosa. Y lo que sale. No, tú tienes un trabajo estable más o menos, sí. ¿no? ¿Y en qué trabajas? Bueno, prácticamente me dedico a tengo como 2 trabajos, sobre todo en el mundo del espectáculo, lo que es el técnico de sonido, técnico de iluminación, aparte de director, y bueno, yo todo el rato estoy haciendo cosas. O sea, yo también trabajé como monitor en una escuela de teatro durante 3 años, en el Colegio Maravilla aquí de Benalmádena, y por ejemplo ahora mismo estoy en más de producción y también, bueno, estoy escribiendo, estoy preparando propuestas, estoy en un máster, quiero hacer la tesis, o sea, quiero hacer un montón de cosas y voy a ir repartiendo. Pues no, lo tonto sí, porque todo el día hago siempre un poco de todo y al final lo condenso todo bien. Pero con la empresa con la que trabajas tiene cuestiones de producción y de gestión, ¿no? Que son una empresa potente, que es Merli de producciones. Sí, he estado de sonido, trabajo en de producción y todo eso. Y no tiene nada que ver con este tipo de ejercicios tan de buscavida, porque la gente no tiene, los directores están muy necesitados de trabajo. Tú tienes también la licenciatura en comunicación audiovisual, lo cual te da un bagaje más amplio para poder acometer otro tipo de proyectos. Ya sabéis, los niños de aquí que queráis estudiar teatro, primero a la facultad y después a estudiar teatro. Bueno, yo doy otra opinión, ¿eh? Yo doy otra opinión. ¿Es lo que dicen siempre? No, pues yo lo desmiento. Venga. Los 4 años a mí en la UMA me sirvieron para pino. Al revés. Bueno, a mí me encantaba el cine, pero yo el teatro nunca he sido de teatro hasta los 18 años. Yo empecé ya a muerto, pero siempre he sido de cine. Y llegué a la carrera y la verdad es que me quitaron todas las ganas de hacer cine. Entonces lo odié. Y como ya me metí, justo empecé primero de carrera, lo que es en audiovisuales, y justo me metí en una compañía de teatro y ahí empecé avanzando y no he parado desde entonces.
no sabía que aquí había teatro, no sabía nada de eso. Y dije, me meto en dirección, porque quería experimentar también, o sea, quería saber. ¿Quién te dio narrativa audiovisual? Narrativa audiovisual me dio mi tutor de TFG también, Vicente Peña. Bueno, mi profesor de narrativa audiovisual en el curso de doctorado. Por eso te lo he preguntado porque... Y el desarrollo lo conozco de toda la vida. Bueno, pues ataque. La primera pregunta es las sensaciones que os ha transmitido la función. Por ejemplo, Sin miedo. pero lo tiene escrito, si es posible. Bueno, al final no hemos podido decir, hemos hablado, hemos puesto un poco en común también las opiniones, y en verdad, pues, muchos de nosotros decimos que no nos ha transmitido lo que creíamos que tenía que transmitir. En verdad, yo en particular, bueno, no sé, no me lo he puesto y creo que solo teníamos un tema que era muy interesante y muy de actualidad, y que el tema solo no justificaba la programación desde mi punto de vista. Y yo aquí, la primera, en fin, en mi opinión, hay otras personas Explícate que un poquito opinan mejor diferente. lo que quieres decir con eso. Pues yo te he leído, ¿eh? Sí, no, porque, bueno, porque entiendo que es un tema de mucha actualidad, donde si uno dice de entrada no me ha gustado la obra, en fin, a mí particularmente no me ha gustado la obra, y lo digo así. Y creo que si uno dice que no me ha gustado la obra puede ser tachado de homófobo, porque estamos nosotros analizando la puesta en escena y no la temática. Y es complicado cuando se habla de estos temas separarlos, ¿no? Y cuando uno dice que no le gusta, pues rápidamente parece que es que no te gusta el tema. El tema me parece estupendo, cualquier tema me parece estupendo. Pero a mí no me ha transmitido. No me ha transmitido nada desgarrador. Yo ya no sé si es que tenemos ahí varias preguntas puestas. Cuando la actriz tiene que contar un hecho traumático de su vida, a mí no me dice nada, no sé si es que está marcado así, no sé si es una inexperiencia por parte de la actriz, o oye, que yo soy muy dura y no me he enterado, pero en verdad coincidimos bastante de que no nos ha transmitido lo que en teoría debería de transmitir. ¿Qué preguntas tenéis ahí sobre eso? Sí, tenemos varias preguntas y una que nos pareció muy importante es ¿qué características querías con los actores a la hora de hacer el casting? Vale. ¿Qué buscaban en ellos? En un principio no buscaba yo tenía en mi cabeza un perfil bastante claro, lo tenía bastante claro, pero obviamente no quería cerrar ninguna puerta a nada. Yo sinceramente, si lo que más me hubiese gustado y lo idóneo incluso, hubiera sido que se hubiese presentado a alguien con las mismas características que el personaje. O sea, una persona intersexual que que nació y dijeron que era una chica cuando realmente no era una chica, sino que después fue un chico. O sea, digo, eso es lo que yo decía, wow, eso es lo que yo deseo, eso es lo que busco. Porque en el texto, por ejemplo, seguramente habéis visto que pone que una acotación puede ser un chico o una chica, aunque después muchas veces en el texto va diciendo como que es un chico, o sea, continuamente. Sí. Entonces yo ahí a la hora de... Yo cuando eso estamos hablando al principio, yo lo estaba viendo y yo decía, es que habla de un tema que es la intersexualidad, pero estoy viendo únicamente una relación homosexual. Si es en el caso de dos chicos, entonces dije, voy a darle la vuelta. Voy a coger, me agarré a una acotación muy, muy pequeña que ponía no de saber si es un hombre o una mujer. Y yo ya lo tengo señalado, ya tengo mi justificación. Y entonces me basé en eso y dije, a ver, claro, entonces tengo que buscar a una persona que medianamente pueda tener características andrógenas. Eso es dificilísimo. O sea, también el hecho de que buscaba un perfil de entre 18 a 28 años, pues claro, los personajes tienen 18 años. Yo no quería, yo hacía la broma de decir, no quiero que esto sea gris, no quiero que de repente aparezca un chaval, una persona de 40 años haciendo una adolescente de 16. Decía, no, vamos a intentar buscar perfiles que sean medianamente más jóvenes. ¿Y qué ocurre? Que se presentaron esos perfiles normalmente, pero perfiles que entraban muy dentro de lo que sería la considerada normatividad. Y también, por ejemplo, tuvimos de 25 que se presentaron, que creo que fueron menos, al final fueron 20, de los 20 que se presentaron,
Esteban Parrojo. Ya ahí, a lo tonto, en el proceso del casting, ya empezamos a incluso barajar la idea de que fuesen 2 chicas. Pues ya decíamos, tenemos solamente 3 chicos y a ver qué ocurre. No lo sabíamos, porque además lo pusimos cada uno independiente cada día para que al menos nosotros tuviéramos ese proceso de reflexión. Y y a la hora de elegir lo que es el tema de los perfiles, yo siempre he buscado que Rofo fuese una persona que mostrase muchísima visceralidad, que fuese visceral y que de alguna manera impusiese sobre el personaje de Azul, que siempre será como esas prioridades. Y en el caso del personaje de Azul, siempre he buscado como un poco esa extroversión externa, pero muy introvertida en su interior. O sea, una persona que ha sufrido tanto daño que muestra lo extrovertido para intentar ocultar su propio daño. No sé. No sé si responde a tu pregunta, creo que no. ¿Hay alguna otra? Lo que pasa es que ya está exprimido en actores jóvenes, no pasa en algún momento que tuviera mediana edad y que fuera... No, sí. Incluso al casting se presentaron personas, lo máximo creo que fueron 33 años, 33, 34, porque yo siempre pensé, no me importa que no tenga la edad, ni si se parezca. O sea, si el personaje yo veo que es perfecto, que la edad no cuadra, pero que medianamente el público no va a decir, oye, mira, estoy viendo una persona de 40 años, una de 18, yo he entrado. Lo que pasa es que no se dio el caso porque las personas pues no pillaron muy bien el concepto. Voy a saltar a la última, pero ¿y no te planteaste cambiar la dramaturgia? hacerlo tuyo. Es decir, De eso acabamos de hablar hace un es que momento. claro, porque, oye, pues igual tampoco pasa nada si no tenían 18 años. Y claro, igual que por ejemplo el caso de que hay una chica. Bueno, Claro. que puede ser interpretado por una mujer, en ese caso también dije, vamos a cambiarlo, pero es que Tú ya tenías tu idea. Ya tenía. Tú tenías tu trabajo previo ya. claro, es que yo tenía también el trabajo previo y ya cuando algo, y a ver, también este trabajo es mucho de adaptarse, más que de, o sea, tú puedes tenerlo todo planeado que de repente todo se va mal. De repente dices tú, no, esto no funciona, esto sí, esto hay que cambiarlo, esto hay que variarlo. Y realmente tenía todo muy tratado y pensar que podría cambiar cosas, realmente yo también que pensaba esto, que yo tendría que ser muy respetuoso con el texto. Al fin y al cabo, ahí me están dando un texto que yo tengo que respetar. Y luego yo le pregunté al autor y me dijo que le daba igual que lo cambiara. Ya, pero también yo Pero pusieron como premisa de Echegaray que tenía que seguir ya. no me dijeron en ningún momento, o sea, me dieron totalmente libertad. Claro, pero también yo también un poco como que lo daba un poco por hecho. Decía, a ver, no puedo coger y cambiar la obra. Yo- Si al fin y al cabo me lo han dado a mí, Yo en ese sentido solamente una cosilla, José, por si te sirve, solo si te sirve. Mira, cuando tuve la suerte de montar Los Chicos de la Banda, que colaboró la SAI, colaboró Francis y demás, evidentemente, al llamarse Los Chicos de la Banda, primera obra de temática gay, tienen que ser todos actores, evidentemente, como la versión cinematográfica del 70, luego la versión de Netflix, toda la historia. Y se me presentó, yo no buscaba chicas en el casting, que lo hicimos ahí en el Centro Cultural Pablo Reyes en Santa Romana. Y se presentó una chica que yo ya sabía por Imar Ruiz que era una excelente actriz y demás. Y claro, yo la veo y sí, ¿no? El papel de... Porque sí es verdad que el guiño un poco de la versión original, que se tocaba la homofobia con racismo, y yo quería tocar la transfobia. Entonces era un hombre transexual. No era de color, era un hombre transexual. Y se me presenta esta chica, Ainhoa Villegas, que la conoce, estudió aquí en la SAD de Málaga, no se fue a Granada, y me hace... me hace la escaleta que tenemos y demás, y yo me quedé un poco así, y tanta ilusión tenía por hacer el papel, y déjame, yo puedo hacerlo y tal y cual, que ya cogí a Isma y le dije, Isma, ¿qué hago? Porque claro, es que yo también tengo un trabajo previo, yo veo la obra en una versión actualizada del 2021, y no me cabe, es que no me cabe, veo más un hombre transexual como actor que como actriz. Fue el gran acierto de la obra. Pero evidentemente eso fue más horas y muchas cosas que tuve que quitar y que tirar a la basura en ese sentido. Entonces, sí es verdad que en un momento determinado
Es muy difícil, y sobre todo muy difícil, porque además, entre otras cosas, me acuerdo que la versión de la que nosotros bebíamos era la versión original de Jaime Azpilicueta del 70, que es el dios del teatro musical en España, y con los encuentros que hacíamos y todo por Zoom y demás, yo le dije, Jaime, mira, es que yo no sé cómo te va a tomar esto, pero me estoy planteando tal y cual, argumentamelo, justifícamelo. ¿Tú consideras que...? Yo creo que sí, pero es una actriz, pero es una chica, entonces tal, no te preocupes. Y al final sí es verdad que en ese sentido se vio una coherencia. Entonces quizás un poco, como decía la compañera y demás, a mí personalmente, más que en este caso digamos la elección de tanto los dos personajes de rojo y azul fue la conexión. Yo me perdí mucho con la conexión entre ellos. Sí. Me perdí mucho. Y eso contribuyó a que en muchos momentos yo tuve como espectador momentos de fuga. Momentos de fuga que a lo mejor, también lo hemos comentado en el grupo, en determinados momentos algunas transiciones y los fundidos en negro. No mezclemos que Vale, perdón. Ya está. Ya, Es que me reí. A ver, espontáneamente de los que tenéis en los distintos grupos, otras sensaciones complementarias que hayáis sacado como que se diga. Yo por allí es igual, no hay nada novedoso respecto de las partes de qué sensación, ¿no? Porque aquí hay alguien que lo habéis dicho y no lo habéis dicho, pero se dice el tema tratado de la obra no llega al fondo de lo que podría manifestar el tema de la intersexualidad. Y no se sabe si el problema es del autor, o sea, del texto, o de todos los demás elementos que conforman dirección, interpretación, ¿no? Yo lo digo, yo no creo, no sé si lo he dicho, yo creo que es de autoría, y lo digo claramente. El texto no está bien estructurado y no sé qué piensas tú sobre eso. A ver, yo la opinión que voy a dar es que yo creo que, un poco como diciendo lo que dice el texto, que cuando dice, eres gay, le dice, te interesa saberlo, es de mala educación. Responder una pregunta con una pregunta de mala educación. Por ejemplo, hay una cosa que digo, ¿por qué razón se está hablando de la intersexualidad, pero en ningún momento se menciona la palabra en el contexto en sí? Yo creo que eso es como lo que me había faltado a mí también para decir yo, vale, ahí lo tengo. O sea, al menos de que en algún momento de la obra, no sé si al final, al principio, no sé, que el público dijese, vale, ya sé lo que es la intersexualidad. Porque eso, por ejemplo, yo lo digo abiertamente, yo cuando me dieron el texto, yo no sabía lo que era la intersexualidad. Yo no sabía nada. Y de repente fue como, bueno, me metí en este mundo y me metí muy de lleno. Hablé con muchísima gente, estoy a tope, ahora estoy a tope. Pero sí que estoy como, joder, algo que realmente es que no tiene visibilidad apenas. No tiene nada de visibilidad porque no es tanto tema de, por ejemplo, en transgéneros. Es otra cosa que para mí, sinceramente, explotó la cabeza. Y también a todos los del elenco explotó la cabeza cuando ya empezamos a trabajar. Porque prácticamente no lo sabíamos lo que era y ya empezamos a indagar, a investigar y a verlo todo y nos pareció como abrir un nuevo concepto del mundo. Fue como, guau, ¿esto qué es? De repente. Y ahora incluso ya me fijo muchísimo más en los detalles y en esas cosas que he dicho, oye, pues muchísima gente que conozco intersexual y no lo sabía. Y después me lo han dicho, sí, yo que lo sé, pero no sabía que te he dado cuenta. Y yo, ahora, yo creo que hay una atmósfera en el texto dramático, en la escritura dramática, en el que no quiere ser explícito en contar lo evidente que se supone que se sabe, pero a su vez, si está refiriéndonos a adolescentes, a gente joven, hay muchas contradicciones a la hora de esa narrativa dramática, para no ni entrar en un tema como si fuese en un instituto, el lugar y el espacio, y no naturalmente en un acuario, que te da otra simbología, y además los peces de un color, el otro pez, ¿cómo era? El pez era válido,
hay demasiadas para mí incógnitas desde que lo leí. Y en esa incógnita, cuando ya veo el desarrollo hasta llegar a la puesta en escena, me he andado perdido. He andado perdido. Algo más comprendí en el momento que en vacío vi el ensayo. El ensayo me condujo más con el texto y a las posibilidades de poéticas que podían salir de ahí. Sí. Pero me falta el cambio, como ha dicho ella, dramático, escénico, para romper todo eso y que de alguna manera aflore lo que sea. Claro. La caca o los colores del mapping que también quedó falto, ¿no? Que ha quedado falto, ¿no? Sí. Entonces me parece a mí que hay ahí como que el creador, primero, que es el autor, deja algo para hacer complementariamente, como abierto. Sí, totalmente. Hay mucho. Yo Y sé. tú ahí has sido muy Auto. eso. Eso. ¿Cambiarías algo? Que es. ¿Cambiarías algo Cambiaría. después de haberlo...? Si tuviera que remontarlo de Si nuevo, tuviera que hacerlo otra vez. ¿Qué cambiaría? Bueno, ahí siempre es que también hay que tener muy en cuenta que es muy poco tiempo para hacer una cosa que es muy grande. Porque realmente nosotros empezamos todos los ensayos el 10 de marzo y acabamos, que realmente un mes de lo que es montarlo todo, absolutamente todo. Son muchas horas, también es verdad. Bueno, no son tantas horas, eran 5 horas y media de ensayo, creo, más o menos. Y todo el proceso de lo que es de empezar a entender, porque es que también está el proceso de que yo no conocía a nadie de lo que es del elenco ni de factoría ni nadie. Entonces, claro, el hecho de tener que decir todo lo que tú quieres y que todo el mundo siga el mismo camino, la misma comunicación, más de una vez nos hemos encontrado que ha habido momentos que hemos dicho, ay, creo que no, que tenemos, como sabemos el final, pero para llegar hasta ese final tenemos que todavía marcar mejor el camino, sobre todo el tema de la comunicación, para que podamos decir, ahora seguimos, o sea, seguimos el mismo estilo y al final... sí, hacer un grupo de teatro, ¿vale? Claro, hacer grupo de teatro. Es lo que se le llama normalmente como no sé si se llama el elenco perfecto o el equipo perfecto, que es como que todo el mundo sigue un mismo camino y todo el mundo... Y eso ha sido principalmente falta mía, o sea, yo asumo que tal vez debería haber dicho, mira, haberlo comunicado un poquito mejor todo. ¿Eso crees que sí, por ti o porque Hombre, a ver, mi trabajo al final creo que es ese, ¿no? el director a una? Claro, es que yo no creo que no creo que haya que lanzar balones fuera. O sea, yo digo, yo sé lo que he cometido mal y también, es decir, acabo de salir de lo que es la escuela. Quieras que no, yo he aprendido muchísimo de este trabajo, pero muchísimas cosas. Y yo le agradezco un montón, pero es verdad que trabajarlo más, hay muchísimas cosas que he aprendido gracias a esto. Y bueno, con 50 años todavía diciendo que tengo que aprender muchísimo más. Siempre somos estudiantes, nunca somos maestros. Venga, aquel grupo, el vuestro, sobre el tema de la segunda pregunta en las cuestiones de terminotecnia, escenografía, etcétera, ¿qué hay ahí como o alguien individual o lo que hayáis hablado, intentar comunicarlo? Tengo duda con el vestuario de la primera escena, con respecto al vestuario que luego aparece. ¿Tenía connotaciones griegas? ¿Nos las hemos inventado nosotros? No, sí, tiene todas las connotaciones griegas. ¿Por algún motivo que tú nos puedas explicar? A ver, realmente todo lo que es la primera parte del sueño está lo que tanto el autor como yo lo que queríamos mostrar era que eso es el jardín del Edén. Es verdad que en el libro, La manzanita, claro. toda la obra se hace analogía de que el personaje de azul realmente es Adán. Todo el rato. No está nada, el concepto de nada y el concepto de las constelaciones. Dios está siempre presente, crees en Dios, o incluso monólogos que se le está hablando directamente a Dios. O al menos parece como que le está
increpando muchas cosas a Dios, no deja de ser. Yo creo que, sinceramente, hablamos mucho de esto, que Azul era un personaje cristiano, 100%. Y aunque dice que no cree en Dios y eso, pero siempre hemos tenido como esa budilla de decir, oye, es que se cuestiona, pues, al menos le cuestiona a alguien arriba. O sea, si tú cuestionas a alguien arriba, pues el hecho que tú crees hablar a alguien arriba. Y entonces lo que es el primer acto se representa como ese jardín del Edén, que como en la obra sale que se representa en una playa, una barcaza abandonada, que eso tiene mucho que ver con los sueños de Dalí y también con el concepto de los sueños de Morfeo, el dios de los sueños. Sí, muchísima influencia, muchísima influencia. Y la mujer de negro yo no le pillo el punto. La mujer de negro es realmente como una, yo creo que es la representación de Dios. ¿Sí? Para mí. Y más o menos cuando lo explicaba, todo el mundo dice que sí. Porque yo veía como que era la representación de Dios. Estamos en el jardín del Edén y de repente aparece una persona que se dice que no tiene cuencas en los ojos, pero que lo ve todo y que habla totalmente diferente. Entonces yo ahí lo llevé con el tema de Morfeo que es el dios de los sueños. El dios de los sueños se dice que no tiene ojos o que se alimenta del ojo de otra gente para llegar a lo que es la sabiduría extrema. La manzana representa la sabiduría, entonces ya empecé a hilar por ahí y dije, si hay un personaje que es superior a todos y estamos dentro de lo que será el jardín del Edén, tiene que ser Dios. Porque el diablo, no creo yo que hace mucho demás, no creo que hace demasiado, incluso te diría que si estamos en el jardín del Edén, para mí rojo nunca ha sido Eva, porque si estamos diciendo que azul es Satán, rojo no puede ser Eva, no cumple las características de Eva, pero sí cumple las características de un personaje bíblico que ha estado en el jardín del Edén, que es Lilith. Entonces, ¿sabéis quién es Lilith? Lilith es la primera mujer la primera mujer con el pelo rojo que solamente anda por la noche. O sea, que de repente dije, esto tiene mucho que ver. Y también cumple todas las características, porque al fin y al cabo Lilith llegó antes que Adán, y Lilith siempre como que estuvo un poco reacia a Adán, porque de repente él se quiso posicionar por encima de ella cuando ya había llegado mucho antes. O sea, esto es realmente como la pelea de los dos hermanos, que siempre el mayor dice, tú, ¿qué haces aquí de repente? Y entonces yo siempre lo llevé por ahí. Me llegaría a la siguiente pregunta. Sí, ¿qué ha pasado con el lápiz? Porque tú estás explicando todo esto, que está muy bien, pero eso en la obra realmente, la metáfora se ve la manzana, la metáfora religiosa y todo eso, queda como muy difuminado. Y el mami que tenía que haber sido, yo pensaba, porque como yo también visual, dijimos, bueno, aquí vamos a tener un mami, que al espacio de ese guy que te ha dicho, oye, mira, no, pero eso, ¿qué ha pasado con el mami? Vale, bueno, la mayoría de iniciales, yo supongo, ¿no? Más o menos expliqué que había como 3 paneles verticales. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, hubo un problema con lo que es el envío de lo que es el material ese, que en vez de venir enviado en una cinta, vino doblado. Entonces, en cuanto lo pusimos, eso era feo no, lo siguiente, estaba todo doblado, pensamos en el calor, pero viendo el material no, y también cuando había oscuros, no era oscuro, se veía todo, o sea, porque era blanco, era una superficie blanca, entonces de repente se veía todo, se veían todas las imperfecciones y ya decidimos que eso se quitaba. Entonces tuvimos que, que adaptarlo todo de repente a eliminar la verticalidad, a ponerlo todo en horizontal, y muchas cosas no se podían, porque se habían grabado, se habían creado con esa verticalidad, y en cuanto lo ponías, quedaba muy feo, porque eran, claro, 3 pantallas diferentes en una superficie que es horizontal. Eso es lo que siempre se dice, que se graba en horizontal o vertical. Toda la gente de los visuales siempre se va a poner la mano a la cabeza cuando decimos vertical. Pero yo quería mostrar un poco como esa... lo que es lo que consumen ahora los chavales de 18 años. Incluso había puesto en muchas ocasiones cosas de TikTok. También una primera idea que yo tuve con eso es que la cámara, que era en directo, lo que pasa es que a nivel de tecnología no funcionaba. Eso ya es que vimos que no funcionaba y dijimos, bueno, ya está, no pasa nada.
que muchas partes, pero muchísimas partes, fuesen grabadas en directo por parte de Rojo, como un elemento del personaje de visuales que le gusta. Pero ¿qué ocurre? Que yo hice muchas pruebas en mi casa y sinceramente me quedé impactadísimo porque Instagram, por ejemplo, Instagram o TikTok, para que sea en directo tiene un retardo de 20 o 30 segundos. Y después pensé, bueno, la cámara que se ve en la obra, pero claro, para que eso se vea así, un cable, que yo decía, eso no funciona, no funcionaba. Pues eso se quitó incluso a la mitad ya de los ensayos. Incluso creo que hay muchos momentos que en lo que es el ensayo que viste en Bodegueros, había momentos en los que él se veía como que hacía así, empezaba a grabar. Todos esos momentos estaban planteados así, pero se tuvieron que modelar. Es lo que yo digo, que muchas veces este trabajo es más tener la idea en la cabeza, intentar mostrarla lo mejor posible, pero hay veces que hay cosas que no funcionan. Hay que cambiar y se solucionan y se adapta a uno. Yo lo que vi, vamos, desde mi punto de vista, cuando ella tuvo la experiencia esa a los 16 años, el sitio de encuentro, lo que lo vi que pasó desapercibido por la luz, por el sonido, sí, porque pasó como una cosita más, ¿no? Como si lo contara. Y fue una de las cosas que más impactó al personaje, ¿no? Entonces, él estaba pero no es que repite, ¿eh? es decir, la misma escena la repite 2 veces. La de 2 veces Sí, pero y da datos nuevos en la sí, segunda. sí, pero Pero la repetí igual. eso sí es. Yo se lo contaba a un amigo, la segunda lo estás haciendo público ante una cámara, entiendo que uno tiene una emoción diferente. Y Eso, sin y embargo, queda como las mismas expresiones, las mismas cosas, las mismas Sí. cosas. A mí, desde luego, no me llega. Se supone que tenía que contar, es como si hubiera contado algo que alguien le contó que le pasó al vecino de ti. Como que por su Sí. cuerpo no pasó esa experiencia. A mí no me lo permite dolor, es un dolor. No llega. Tendría el personaje, ¿no? Una herida abierta, quizás no lo expresa con le llega. No llega como algo. Sí, como algo que debería ser algo que digas, un trauma, un trauma. Empatiza con el personaje en ese momento. Hay algunos que sí le han gustado y que ¿no? Sí. Algunos compañeros, ¿no? Que quiero resaltarlo, porque a ti te ha gustado y sí te ha llegado a pensar. A ver, estamos en una hora en el que estáis ya terminando 2 o 3 personas, habéis hablar. Los demás que habéis estado hablando en el grupo y comunicar lo que está dentro de lo que se va diciendo. Intervenir y no esperar a que yo tenga que... Venga, aparece, venga. A mí me gustaría 2 cuestiones. Una del tema de iluminación que estábamos anteriormente. La iluminación, hubo puntos, momentos de la escena donde rojo y azul se apartaban cuando estábamos grabando. Se apartaban un poco del foco, ¿no? Sí. Que era en esta parte de la escena. Hay cosas que las he visto como más oscuras, que había luz que se tenía que rectificar en mitad de eso porque el foco no estaba bien ubicado. Todo eso estaba buscado, o sea, por ejemplo, apartar a rojo y azul en la oscuridad y decir, venga, va, esta vez lo vamos a grabar, tal, no sé qué. Y todo eso estaba pactado así, organizado de esa manera, o... Porque a mí me dio la sensación que todo era como rojo azul, como más oscuro. Tuve esa sensación a nivel de iluminación. Claro. Sí, hay muchos momentos, sobre todo, por ejemplo, al principio del primer acto, o en momentos donde los personajes están un poquito más intensos, que sí buscaba ese momento de decir, no se le está viendo las caras, porque buscaba un poco el efecto de que no se les viese lo que es los rasgos faciales, se les marcara muchísimo. Porque una cosa que tienen los dos, tanto Alex como Laura, es que tenían unos rasgos muy marcados que, quieras que no, a veces te juega un poco como en el tema del expresionismo, de punzar toda la expresión en muchas partes, por ejemplo, todas las partes de las tarimas, que se buscaba esa cara, se buscaba ese era el objetivo. Es verdad que hay algunas partes que sí se quedaban un pelín más oscuras, pero también es que el hecho de hacer, al menos a mí personalmente, parches, yo le llamo los parches, que es que se mueve un actor, foco, se mueve un actor, foco, se mueve el actor, foco, y al final estos ratos más, al menos yo,
pensando en se enciende ese foco, ese también, ahora esto, aunque se ha movido para allá, se mueve. Y eso a mí me sacaba mucho, entonces siempre decía, vamos a intentar que haya una uniformidad y en algún momento muy específico decía, aquí bajar un poquito más, aquí subir un poquito más, porque lo que intentamos buscar era eso, un poco como ese expresionismo, también queríamos, es que una cosa que también pasa, que se busca una idea, pero que después no funciona tanto, que yo quería como que todo estuviese con una nube entera de humo. Por eso el ciclorama tenía como esa línea, que entonces la idea era como que el humo se condensase arriba, pero eso es súper difícil. Yo lo he visto, lo he creado 2 veces en la vida, solamente 2 veces, en 2 teatros muy diferentes entre sí, pero eso es que se debe también por el tema de la ventilación, el aire acondicionado, el ventilador, el propio humo. Tienen que cumplirse muchísimas características para que eso ocurra. Y yo quería crear como esa especie de nube de color, que iba cambiando de color y reflejaba un poco como la emoción de los propios personajes. Entonces por eso se buscaba esa iluminación. ¿Qué ocurre? Que cuando ya estábamos en el teatro, ya estábamos con las luces y ya íbamos con el efecto del humo, dijimos, no funciona. Es verdad, me acabas de recordar que al principio decía claro, porque el humo... No, sí, o sea, yo dije humo, tuve humo. Igual comprar en la nueva que tú me estás comentando, ¿te acuerdas, Benito? Casi todos los tubos de humo, todo el escenario, y iba el lunes. ¿Dónde fue? En el Chegar. Pero parece que llegaba todo el escenario. Y bueno, no era como el que pensaba definirlo en un espacio. Exacto, era definirlo en un solo espacio, que no quedase... Estaba totalmente abierto todo el escenario, donde era gigantesco. Claro, es que hacen falta muchísimos factores. Si ese día que hace viento ya no funciona nada. Incluso nosotros hubo una que hacía mucho viento, no sé por qué, creo que hasta llovió esa noche. Teníamos que una actuación y ese día directamente el humo a tope al principio y después no había humo, no se veía el humo, porque había muchísimo viento. Y eso pues se va al efecto. Pero es que eso es algo que no se puede prever. Es a ver lo que funciona y lo que no. ¿Qué historia, perdona? ¿Cómo te imaginas tú los personajes? Es decir, ¿dónde viven? ¿Cuál es su pequeña historia? Yo es que no me los he imaginado marcianos. No, marciano, es decir, en un sitio casi extraterrestre, vacío, y como un encuentro entre 2 animales distintos. Es en un espacio, ¿sí? Es totalmente así. Sí. A ver, el hecho de que Azul nunca se ha sentido como parte del ser humano, ni quiere serlo, porque es que él reniega de todo lo que es lo que la sociedad le ha impuesto y él de repente quiere cambiar todo ese concepto. Entonces yo siempre he pensado como que Azul nunca se ha sentido de este propio planeta. Por eso las conversaciones con Dios, por eso de la constelación, por eso, por ejemplo, lo que se ve en el sueño, yo cuando vi lo de la barcaza, la arena, yo me imaginaba más como una especie de playa en otro mundo. Además, es que tuve un sueño muy parecido. De repente yo estaba, pues, no me acuerdo, no sé, estaba en un sitio de agua y yo veía un planeta, no era la Tierra, como ocurre en el mapping, pero sí era otro planeta. Y yo decía, y entonces pasaban cositas relacionadas con la obra porque era el momento en el que yo estaba trabajando la obra un poquito inconscientemente. Y entonces sí lo llevé por ahí, por el tema de que no pertenece al mundo. Y Rojo es un personaje que tampoco pertenece al mundo porque muchas veces hemos debatido la idea de que hasta Rojo puede que hasta ni siquiera exista. O sea, que no, que más de una vez lo hablamos, pero vimos que eso no cuadraba. Pero es una idea que yo decía, oye, una cosa que de repente llegas al ensayo y dices, voy a explotar la cabeza. Oye, ¿qué ocurre si de repente Rojo no existe? Y ya empiezan los debates. Oye, esto, y de repente esto, y de repente... Pero después nos dimos cuenta de decir, no, esto no funciona, simplemente ha sido un juego para ver qué ocurre. Pero sí siempre hemos dicho lo de que Azul no era como parte de este mundo y que renegaba a ser parte de este mundo y no quería serlo. También el hecho de, por ejemplo, el momento del donut, le llamamos momento del donut porque es como un característico, ahí muchas veces se parece como que la están haciendo y yo, esa es la idea. Es el momento en el que ella se libera, quiere escapar de ahí. Y hay una cuestión de que esa primera escena,
hemos discutido ahora, bueno, hemos hablado, que los vistes un poco a la manera clásica, donde es un mundo que tenemos idealizado, de Grecia, de los hombres, de la homosexualidad. Es decir, es como partir de un punto ideal y que va a ser el punto de llegada. Es decir, a lo que se tiende, por ejemplo. Es decir, estos personajes, después de las fricciones, podrían llegar a una estabilidad emocional, de aceptación, que fuera la rememoración de ese origen. A ver, realmente al final al menos lo que he querido intentarlo, muestra que de repente ella tiene un cambio de vestuario, cuando ya ha confesado, ya se ha liberado, ya se ha purgado de todos sus pecados, prácticamente ha confesado todo, y ya es prácticamente pura y ya puede entrar en ese mundo irreal, porque también está muy relacionado todo con, que no lo hemos mencionado, con David Lynch, y ese mundo que David Lynch se ha creado, por ejemplo, cuando sale la estructura, lo que es todo eso, ella entra en otro mundo, que sería el mundo de los sueños, el mundo ideal para ella, como lo que sea al principio de la obra, y se cambia de vestuario por eso, porque ya representa esa purificación y se lleva a rojo como para decirle, ya has entendido lo que quiere, quién soy, qué soy, lo he entendido yo también y ya podemos ser libres en este mundo. A mí sí me dio la sensación al final que era como que ella volvía al sueño porque es como que ha hecho realidad su sueño. Sí. Un poco eso. Sí. Digamos, están en la realidad, él está vestido de calle y ella vestida de sueño, por decirlo de alguna manera. Para mí como que esa última escena era que habían pasado incluso años, pienso yo. Yo decía, ella de repente desaparece lo que es la estructura y él como que la busca. Y de repente aparece en el mismo sitio como que la está esperando. Yo creo que es como que el personaje ha pasado ahí un tiempo esperando a que llegase ella y de repente ha llegado. Como que el tiempo se ha dilatado. O sea, muchas escenas, lo que ocurre muchas veces con esta obra es que de escena a escena no se sabe cuánto tiempo ha pasado. Puede que hayan pasado meses, días o incluso años. O incluso en ocasiones muchas veces me he puesto a jugar, a ir hacia atrás y ver dónde podía encajar la obra, porque parece como que en ocasiones está saltada linealmente. No está hecha linealmente, sino que tiene saltos, pero intentaba ordenarlo en el tiempo y no había ninguna conexión en sí. O sea, cada escena era independiente, entonces decía, entonces no. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones dice, ayer soñé contigo. Y empieza a contar lo que fue el sueño del primer acto. O de repente dice, me voy a pintar el pelo, me he pintado el pelo, me voy a volver a pintar el pelo. Y dice, vale, entonces en esta estás con el pelo pintado, en esta no, y en esta sí. Eso significa que ha habido algo. Pero no hay, después cuando las unes, no ves esa linealidad. Entonces dije, entonces no, esto no. Y todo esto venía, ¿verdad? Carolina, ¿tú ibas a hablar? No, o sea, al hilo de esto, ¿y cómo está reflejado, cómo tú querías que estuviera reflejado esa no temporalidad o ese cambio o lapso de tiempo distinto? ¿Eso está como reflejado de alguna manera o no necesariamente? Es que después lo que intenté fue totalmente lo contrario. Y incluso muchas veces, muchas escenas, yo las intentaba hacer lo más continuas posibles, porque había más escenas que cambios de escena. Por ejemplo, hubo un momento que hay 4 escenas que son independientes y yo las uní. Y le busqué la justificación para unirlas, porque si no, era un continuo salto, 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 salto. Y decía, no, vamos a buscar un poco la... Ahora sí había cosas que eran muy difíciles que nosotros... nosotros le llamamos los espacios blancos. Los espacios blancos porque de repente, de una frase a otra, hay un abismo, de saltar de una... Por ejemplo, se han peleado, se reconcilian y de repente hay una pregunta de ¿crees en Dios? Y dice, ya. O sea, ¿qué se va a pasar por la cabeza para de repente decir esto? Y claro, intentaba buscarle, incluso lo de ¿crees en Dios? Eso es una cosa que al final no se dio en la obra, porque en ese momento, en teoría, en la mochila, lleva un llavero que yo quería mostrar, el llavero el pez cristiano,
compramos el llavero y cuando lo probamos, realmente lo que hacía Alejandro, o sea, en ese momento se abrazan, ¿vale? Se han reconciliado un poquito y de repente él, para hacer un poco de broma, le coge la mochila, le mira lo que es ese llavero, que el llavero yo quería que fuese muy grande, pero es que no lo encontramos, el llavero que buscaba específicamente. Y probamos uno que no se veía casi nada. Y él decía, y él miraba el llavero y le hacían un poco de sorna de crees en Dios. Y ella ya se acercaba, le quitaba la mochila y decía, no creo en Dios, pero si me diese mi iglesia sonaría esto. Ya directamente estaban en medio para empezar lo que es el proceso del mundo. En todo esto, tanto enigma, yo creo que hay un problema. El teatro del absurdo, el teatro del surrealismo, el teatro del heroísmo, el dadaísmo y todo, y el teatro de Peter Brook o de Peter Handke, que escribía sin coma y sin nada. En todos esos teatros tú te pones a leer y puedes ficcionar porque tú puedes crear tu hecho escénico. Sí. Para mí el problema desde el primer momento que leí el texto, todo esto me ha parecido enigmático y difícil porque no se puede construir una función teatral si no la cambia radicalmente. Yo te lo digo así, si no la cambia radicalmente. Tú has hecho un trabajo de máster para no salirte, porque no se puede después, excepto que aquí, como espectadores, alumnado, se está explicando todo lo que ahí está pasando. Tú vas a ver el teatro y te entrega la emoción, te lleva un montón de cosas y no me entero de nada. Si no te vuelves loco como director y autor que eres, el autor, el intérprete, tú y nosotros. Y tiene que llegar a nosotros algo que yo no voy a leer. Esa es la dificultad del teatro contemporáneo. Y yo creo que ahí hay, en esta situación que yo hacía mucho tiempo que no vivía, por todo el teatro que veo, de confusión. Yo he tenido mucha confusión desde el primer día que leo el texto y espero que tú me lo cuentes y me rompa los moldes. Y no me he roto los moldes, no se me ha roto. Me ha creado más incógnita, porque al final está haciendo una clase didáctica de lo que hay en el tema de un texto convertido en escena. Montones de historias que lo de Cristo o lo de Dios está ahí, pero no me llega. No me llega, aunque sea tu visión. Y poner de pronto pues una pancarta con el Dios cristiano ahí dibujado y hacer así, Dios, no sé. Yo te recomiendo que la próxima vez te den un encargo como este, empieza a quemar cosas, haga locuras, te echen encima de alquitrán, lo que sea, ¿no? Y le he puesto una escena de un director, autor alemán, que es Otto Meyer, un Hamlet, con una escena de la cara y la espada cuando empieza el monólogo de Hamlet, o no, el final, el monólogo creo que es de Hamlet, y es radical, porque al final el teatro es lo que estamos haciendo aquí, estamos aquí y lo decimos como nos salga, y no voy a explicarme de qué manera, voy a decir he dicho y haré. Yo creo que al final, diferente al cine, porque la narrativa audiovisual tiene la posibilidad de todas las elipses del mundo y además montaje. Pero en el teatro te la juegas. Y si te vienes con un texto de esas características, yo no sé exactamente qué era tampoco. Bueno, sí sabía lo que era la intersexualidad, pero ¿dónde se coloca este personaje respecto de este? ¿Y por qué la niña es hombre o no es niña o es? ¿Y por qué son tan jóvenes y dicen lo que dicen? ¿Por qué se tira te tira a la calle a que te pase la experiencia que sea cuando tienes que vivir otra experiencia intermedia? ¿De dónde viene cada personaje y a dónde va? Y yo me lo pregunté y nunca he sabido de dónde viene el personaje y a dónde va. Ni cuando lo he leído ni cuando lo he visto. Esa es mi sensación, mi revulsivo, realmente. Un trabajo muy bien hecho con todas las dificultades de todo lo que te ha pasado, que tampoco se sabe. Ahora hay un crítico y te dice pa, y te dice lo que sea. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? De modo que enhorabuena, de verdad que sí, ¿eh? De verdad que sí. No,
agradecemos toda esta información que nos has dado, porque ha sido todo también Para eso estaba aquí. confusión, había cosas que no entendíamos, y ahora podemos entender mucho más. Entonces, el día de la función, cuando por ejemplo tú estuviste explicando tu proceso creativo, me pareciste una persona súper creativa. Creo que no has tenido el trabajo nada fácil, o sea, tenías que haber adaptado ese texto, y creo que ahora con esta información podemos entender. Nuestro compañero Jesús, por ejemplo, lo ha comentado, creo que tienes un tocho de texto y de tema que era muy abrumador, ¿verdad? Tienes una buena historia, pero lo que pasa es que yo creo, Paco, a ver, yo no soy espectador y me recuerdo aquí un poco la Sí, eres espectador. Sí, eres espectador. Estuve en el ensayo y el hermano me abruma porque los temas me tocan, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasa? Que es como tener una Biblia y contar todo en diferentes etapas de la historia, todo en una sola. Yo creo que tienes una gran historia. Y si estás investigando en el tema de la intersexualidad, Laura estuvo en mi tienda y cuando yo escuché su voz, yo digo, oh, si tú la coges y coges la historia de la intersexualidad, que creo que es realmente el tema principal, indiferentemente de todo esto, y sale una escena vestida de chico hablando con un chico y desgarrándose, luego cuando otra escena sale de chica y no entiende nada. Creo que hay un número de gente que no lo comprende mucho, y en eso me incluyo yo un poco, aún siendo parte de la comunidad, y empatizaría más con el tema. Creo que llegaría más todo el rechazo, todo el dolor, porque es verdad que también el tema del quiz y la relación que ella tuvo, a lo mejor una pincelada de muchas cosas, de muchas historias que podemos contar, lo que descubrir. Pero exacto, no se puede contar todo a la vez. Ahora entiendo un poco claro, cuando cuentas toda esta historia de la influencia y tal, yo digo, bueno, pero vale, pero yo estoy en el tema de la intersexualidad, que creo que era la historia, ¿no? Sí, eso es. Tienes una gran historia, y creo que si la adaptas, si le pones tu punto de vista, lo que te gusta, tu creatividad, todo lo que tú conoces, creo que vas a tener una obra mucho mejor que esta. A ver, que esta empieza mala, porque toca todo lo que te digo, súper impresionante. Pero a mí, aunque entiendo un poco algunas cosas, me abrumó. Y quedé también con mucha duda, digo, no se lo tengo mal. ¿Qué pasó? ¿Qué digo? Pero parte de un texto que es así. Pero claro, pero exacto. Yo digo, coge la historia, adáptala, créatela. Terminamos. Igual que me has entendido antes cuando estaban un poco fuera del espacio, ¿tú realmente crees que estos personajes, como tú te los imaginas, se encontrarán realmente? Yo es que creo que, o sea, ¿tú crees que esos dos personajes en los momentos de afecto van a continuar juntos o no? Claro, es que son dos soledades. Es que yo creo que estamos rodando mal. Es que la solución es que no se van a encontrar nunca. Es que... tú al manejarlo, tú creías cuál era. Mi posición es que nunca voy a estar juntos. Al final, que siempre se están peleando. El hecho de que rojo acepte a azul, sea como sea, realmente lo único que está haciendo es que lo que hace es educarlo y enseñarle, incluso conocerse mejor a sí mismo. Pero al final, aunque azul sea intersexual, obviamente eso no es lo que define a su ser. Es su personalidad, son sus gustos, son su vivencia. No puede ser no, yo es que soy intersexual, entonces dices, pero si solamente te defines como intersexual, ya está. No tienes una vida, no tienes unos pensamientos, no tienes una vivencia, unos gustos. ¿Y qué pasa? Que la forma de ser de rojo y la forma de ser azul chocan excesivamente. Yo sé que al final cortaría. Bueno, Benito, disculpad, tengo que cortar por cuestiones técnicas. Muchas gracias, José, de nuevo. Y muchas